Hola, buen día a todas mis hermanas de mi queridísimo grupo de Tierra Prometida. Mi nombre es Abril, de la Ciudad de México. La saludo con muchísimo gusto y hoy les quiero contar mi testimonio. Quiero contarles sobre todo a todas esas mujeres que, que creen que su situación está muy difícil, que ven muy oscuro, que dicen esto es imposible de que cambie, que no ven ninguna luz. Créanme que yo estuve así. Ahorita que conozcan toda mi historia van a ver que yo realmente no veía nada, no veía avance alguno, pero que Dios de un momento a otro cambió toda mi situación y acomodó todo. O sea, lo fue haciendo poco a poco, aunque yo creía que no estaba pasando nada, la verdad es que sí, que Dios está obrando atrás de la montaña y por más que creamos que no pasa nada, la verdad es que Dios obra y tengan confianza porque ahorita que les cuente van a ver cómo Dios no nos deja solas en ningún momento, aunque parezca lo contrario. Ok, les voy a ir contando. Primero sobre el noviazgo con mi esposo. Nosotros nos conocimos en un grupo de ciclismo en el año 2015. Él ya tenía dos hijas, no había estado casado. Él me lleva 11 años y con la mamá de sus hijas realmente nunca se casó. Sí llegaron a vivir, pero nunca estuvieron bien. Entonces, cuando él me empezó a cortejar, pues yo la verdad como que no quería mucho, pero él hizo todo para conquistarme. Hizo cosas así maravillosas que nunca nadie había hecho por mí. O sea, yo sí había tenido novios y así, que con los que me había enamorado mucho, pero mi esposo hizo, o sea, todo diferente para que yo realmente me enamorara de él. Hizo detalles eh, increíbles. Por ejemplo, una vez que corrí un maratón, ay, perdón, sí se me traba un poco la lengua, estoy un poco nerviosa, pero ya me tranquilizo, que Dios me ayude. Una vez corrí un maratón y él estuvo allá a todavía no éramos esposos, ni novios, ni nada. Estuvo allá a las 4 de la mañana y se mandó a hacer una playera con mi nombre, con mi número de corredor y como él me dice pollito y me puso, corre pollito, corre y fue a las 4 de la mañana con un peluche, con un globo y con una cartulina que escribió y fue a echarme porras así al maratón. Y por ejemplo, ese tipo de recuerdos fue lo que a mí me ayudó a mantener en la lucha, de verdad. A veces cuando hay tanta indiferencia de nuestros esposos, acordarnos de esas cosas que hicieron en su momento, que fueron actos de verdadero amor, nos ayudan a mantenernos, o al menos a mí eso la verdad me ayudaba y ya decía, ok, ahorita mi esposo está en otra onda, su mente está perdida, pero pues él me demostró que él me amaba y me ama en el fondo de su corazón, por algo Dios me unió con él y yo les recomiendo que hagan eso, la verdad, a mí eso me ayudaba mucho, acordarme de los grandes momentos que tuvimos de amor para soportar los momentos de desamor, porque ciertamente son muchos y son muy duros, pero acuérdense de eso. Bueno, entonces les decía, en el noviazgo, me bajó la luna y las estrellas. Entonces, me conquistó, la verdad. Yo al principio como que no quería, pero después él me conquistó y yo caí perdidamente enamorada de él, perdidamente enamorada. Como al año sí, al año nos comprometimos, un año, un mes, un año, 2 meses, y planeamos nuestra boda para 6 meses después. Todo nuestro noviazgo fue maravilloso. O sea, no había peleas, bueno, sí, o sea, peleas chiquitas, discusiones chiquitas, pero se arreglaban, o sea, todo en nuestro noviazgo fue súper bonito. No recuerdo, sí, una que otra pelea, pero muy poquitas. Y les digo, yo sentí mucho amor de él, a diferencia de los otros novios con los que yo había estado. Y yo también siento que lo amé mucho, bueno, lo amo, pero me refiero en la etapa de noviazgo y la pasábamos muy bien. En ese tiempo éramos los dos muy deportistas y la pasábamos generalmente entrenando, yendo a competencias, también había fiesta y todo, pero un noviazgo muy feliz y muy sano. Les digo que nos comprometimos al año de noviazgo y luego 6 meses más de noviazgo en los que ya estuvimos comprometidos hasta que nos casamos.
nos casamos en julio de 2018, el 8 de julio, y nuestra boda fue hermosa, 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 hermosa. Fíjense que yo, desde que... no, espérenme, me falta una cosa bien importantísima. Mi esposo no estaba bautizado, no porque no fuera católico, sino porque a sus papás se les olvidó bautizarlo, al punto de que él tiene tres hermanos, dos mayores y una hermana menor. Sus dos hermanos mayores y su hermana menor están bautizados, o sea, de que su familia sí era católica y sí se acostumbraba a bautizar a los hijos. Pero, pues, por alguna u otra razón que no les gustaba el padrino o qué tal, pues no, a él no lo bautizaron. Entonces, a sus 40 años, les digo, él me lleva 10 años y yo en ese momento pues tenía como 30, él no estaba bautizado. Entonces, pues cuando salió a la plática de que si nos casaríamos, pues él me dijo, es que yo no estoy bautizado. Y ya en algún momento, cuando volvió a salir la plática, que me dijo que él se quería casar conmigo, él me dijo, pues yo me bautizaría por casarme contigo, porque yo no recuerdo, la verdad, haberle dicho que yo me tenía que casar por la iglesia, pero yo creo que él lo sabía, que yo no me iba a salir de mi casa si no era casándome por la iglesia. No recuerdo habérselo dicho, pero yo creo que lo sabía. El chiste es que él me dijo que él se iba a bautizar para casarse conmigo. Entonces, se bautizó a los 41 años, me parece, o 42, no, 42 años ya tenía cuando se bautizó. Fue bien padre porque él es de Morelos y pues ya su tía nos ayudó a conseguir allá en una iglesia de Morelos, eh, pues que en la pila, pues un señor, aparte él es calvo, entonces un señor de 42 años así agachándose en la pila para que lo bautizaran. Estuvo bien bonito su bautizo, la verdad. Y les digo, todo ese tipo de recuerdos es lo que a mí me sostenía en la lucha, ¿eh? O sea, cuando mi esposo no me habla, ahorita les voy a contar qué dura fue la soledad en la lucha, pero cuando eso sucedía, yo me acordaba de esto, o sea, yo me acordaba de, él se bautizó por mí, o sea, él se bautizó porque él se quería casar conmigo por la iglesia. Entonces, y Dios así lo dispuso, entonces ahora me toca a mí luchar por él, así como él en su momento hizo un esfuerzo por estar conmigo. Entonces, les digo, primero se bautizó, luego como 2 semanas después o un mes, no me acuerdo muy bien, fue su primera comunión y su confirmación. Ahí sí fue comunitario. Y todo fue fluyendo muy padre para nuestra boda. O sea, creo que en febrero se bautizó y luego como por marzo fue su primera comunión y su confirmación. Y luego fuimos a la entrevista a nuestra iglesia, salieron las amonestaciones, estaba disponible la fecha en la iglesia que queríamos, el salón, encontramos un jardín hermosísimo a un precio muy accesible, o sea, accesible para nosotros en ese momento. Él desde el momento que ya nos comprometimos me empezó a dar dinero para nuestra boda, así cada semana, él cobra semanalmente, entonces cada semana él me daba dinero y dice, para nuestra boda, así de ley, y yo ponía lo mismo así de mi sueldo. Luego su papá nos dio dinero, mi mamá nos dio dinero, mi papá nos dio dinero, su hermano nos puso varias cosas padrísimas de la boda, o sea, recibimos mucho apoyo de nuestras familias. El chiste es que en 3 meses ya teníamos todo. Entonces yo dije, no, o sea, todo viene de Dios, o sea, todo ha fluido padrísimo para nuestra boda. Y llega el día de nuestra boda y nuestra boda hermosísima. O sea, yo la disfruté como nunca he disfrutado nada en mi vida. Hermosa nuestra boda. La iglesia, la fiesta, todo. Bueno, ya saben que generalmente esos días, pues todo bien padre, ¿no? Pero aparte yo segurísima de que esto venía de Dios, porque por los tiempos todo había fluido, o sea, nunca hubo ninguna complicación para nuestra boda. Entonces, bien padre, hasta ahí hasta el matrimonio. Justo cuando nos casamos, empezaron los problemas. Así, el día uno. Yo la verdad no quiero hablar de él. Ya será él si algún día desea confesar sobre todo ante Dios lo que él falló en nuestro matrimonio. Pero yo fallé muchísimo. Yo era súper contenciosa, súper amargada, súper, pues no quiero decir mala, porque tampoco es así que era muy, muy mala, pero saben que sí era muy controladora. Yo quería controlar todo, 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 todo. Y pues obviamente eso fue
desgastando, pero al mismo tiempo no era un problema, o sea, sí era un problema que teníamos en el matrimonio, pero no era que nos la pasáramos peleando. O sea, llegaban momentos, no sé, los fines de semana o cuando había situaciones que nos peleábamos y entonces explotábamos los dos y nos empezábamos a reclamar. Él a mí las cosas que yo hacía y yo a él las cosas que yo creía que él hacía. Pero no era que la pasáramos mal. La verdad es que no era que tuviéramos un mal matrimonio, no era que nos la pasáramos del chongo, no. Generalmente nos la pasábamos muy bien, les digo, generalmente entre semana estábamos muy bien y los fines de semana como que era cuando nos peleábamos por diferentes situaciones. O sea, sí hubo situaciones, les digo, de conflicto, pero no era que viviéramos mal. La verdad es que siempre fuimos súper bendecidos por Dios económicamente. Les digo, la familia nos apoyó mucho, tanto su familia como mi familia nos apoyaban mucho. Convivíamos muy bien, él se llevaba muy bien con mi familia, yo con su familia, con sus amigos, él con mis amigos, o sea, teníamos un buen matrimonio con sus cosas, pero en general estábamos bien, muy bendecidos por Dios, hasta que llegó el día de la crisis. Nosotros no fue que habláramos de una separación, ni de divorcio, ni de nada. Nosotros un día en una fiesta se salió todo de control, hubo alcohol, hubo una pelea muy grande en la que por mi culpa metimos a terceras y pues se salió de control. Se hizo una pelea muy grande en la que hubo violencia y yo dije hasta aquí. Fue mi decisión. Bueno, él también obviamente dijo hasta aquí, pero pues, o sea, en el momento de la pelea los dos dijimos hasta aquí, pero yo fui la que vine al DEPA y saqué todas sus cosas. Agarré todo, todo, todo se lo saqué. Él había dejado aquí su camioneta ese fin de semana y entonces le saqué absolutamente todo y al otro día se lo entregué. Le entregué el carro. O sea, les digo que yo era, aparte, les digo, aparte de contenciosa, yo era muy orgullosa, según yo, por aportar económicamente más. Yo me creía con el derecho pues, de controlar. Y mal, o sea, yo la verdad era muy, muy controladora y de querer mandar y de querer decidir sobre todo. Y pues no, estaba mal, ¿verdad? Pero bueno, entonces cuando yo hago eso, o sea, yo tomo esa decisión, le saco todo. Él viene ese mismo día en la noche y dice que viene a sacar sus cosas y ya mi familia estaba con él y le hacen saber pues que no, que ni siquiera va a tener acceso, que ya se las haremos llegar. O sea, yo le negué la entrada a nuestro hogar el día de la gran pelea y al otro día yo fui y le saqué todo. Entonces, obviamente, pues yo creé una herida muy profunda en él, o sea, lo humillé y él se fue muy resentido conmigo. No lo volví a ver por un año, pero, o sea, yo reconozco que fueron grandes errores míos. Si bien había razones, según yo, para hacerlo, que pues, o sea, no hay, ahora entiendo que pues, no hay razones válidas, o sea, hay formas de hablar las cosas y de solucionar, pero bueno, nos dejamos llevar por nuestras humanidades y más cuando no estamos con Dios. Pues fueron errores míos, lo reconozco y eso me costó muy caro. Pero también sé que todo está en un plan de Dios y todo tiene una razón para mejorar. Esa noche, cuando yo ya me acosté en mi cama, dije, ¿qué hice? O sea, ya se acabó mi matrimonio, pero ¿por qué? Yo era feliz, o sea, pues sí, tuvimos esta gran pelea, sí, estuvo horrible. Sí, hay cosas que me molestan, pero ¿por qué? Yo no quiero que aquí se acabe. De verdad, fue esa noche. Y esa noche, no sé cómo, no sé si lo busqué, no sé si me apareció, pero esa noche a mí Dios me dijo que existía la restauración matrimonial. Encontré una página que decía que Dios no quería que mi matrimonio se acabara,
que no importando lo que él quisiera, bueno, yo en ese momento todavía ni sabía que él quería él, ¿no? Pero pues yo ya lo había dado por terminado, este, pero que Dios no quería eso. Entonces, bueno, pues pasé no sé, a lo mejor unos 2 días de total confusión, que no sabía ni qué, pero eso sí les digo, desde el día uno a mí Dios me dijo que no iba por ahí. Y desde el día uno yo también supe que no era lo que quería, que yo no quería divorciarme. Y ahí empezó la lucha. Creo que como al día 2, yo le escribí y le puse, les digo, yo todavía montada en mi orgullo, le escribí que, que cuando él decidiera sanar ciertas cosas, pues que aquí estaban las puertas abiertas, pero que cuando él cambiara ciertas cosas, o sea, yo todavía bien orgullosa. No, pues, o sea, ¿cómo crees, Abril? No son así las cosas, les digo yo, no, ni siquiera reconocía el mal ahí que yo había cometido. Entonces, pues ahí empezó la verdadera lucha, que yo sí sé que empieza por nosotras mismas, por todas esas creencias que tuvimos. O sea, yo crecí y para nada culpo a mis padres ni a mis maestros, nada. O sea, yo bendigo la educación y la formación que tuve y agradezco a Dios cómo me formó. Pero la verdad es que yo crecí y yo creo que muchas de nosotras con esa mentalidad y con esa formación de estudia, trabaja, ten dinero y las cosas se hacen como tú dices, ¿no? Yo crecí pues bajo esa premisa. A mí me dijeron, tú ten tu propio dinero para que cuando tú no quieras estar con quien es, con cualquier hombre, pues tú tomes la decisión. Y yo, o sea, mi primera lucha fue contra esa creencia mía, esa formación y esos, pues, no eran ningunos valores, pues, esa educación, esa mentalidad que yo tenía. Y luego contra el mundo entero, contra mi familia, contra todos mis amigos, mis amigas, mujeres de supermundo, eh, um, algunas casadas, algunas ya no, algunas solteras, muy solteras, de todo tipo de amigas, muy, muy de mundo, y luchar contra eso. O sea, que cuando yo lloraba con mis amigas me dijeron, o sea, pero, ¿por qué estás llorando? O sea, tienes para darle la vuelta. O sea, puedes andar con otros 10, pero sí, recuerdo como una vez una amiga me dijo, o sea, pues son pensamientos del mundo, ¿no? Que me dijo, o sea, puedes ahorita estás llorando aquí cuando puedes estar de compras en Estados Unidos y no llorar. O sea, pero creo que solo las que vivimos esto sabemos que no hay consuelo de mundo. O sea, ya cuando sientes ese profundo dolor, no hay consuelo del mundo que lo calme. O sea, ¿sabes? Llegas a un punto o al menos yo llegué a ese punto de decir, hasta que yo no vuelva a estar con mi esposo, yo no voy a volver a ser feliz. Y créanme que tuve bendiciones durante este tiempo increíbles, increíbles, como la llegada de mi sobrino, que es la cosa más hermosa que me pudo pasar en la vida, entre otras cosas. Y si bien las disfrutaba, yo seguía muy triste. O sea, fue un vacío que jamás se volvió a llenar con nada, con nada, con nada. O sea, tuve grandes bendiciones, grandes momentos. Dios no me desamparó en nada y aún así yo sentía permanentemente un vacío que sabía que no se iba a llenar hasta que mi esposo volviera a estar conmigo. Que Dios llenó en cada momento, porque Él fue el que me sostuvo en la lucha, pero también sabía, o sea, sabía que Dios iba a restaurar mi matrimonio y que Dios era quien estaba llenando y llena hasta el momento todos muchos vacíos que tuve y que tengo, pero que existía ese hueco para mi esposo. Es que no sé si me estoy explicando, espero que sí. O sea, Dios me bendijo de muchas maneras y me reconstruyó totalmente, pero existía ese espacio para mi esposo y que no iba a ser llenado por absolutamente más nada.
Y pues así fue toda mi lucha. Fueron 2 años, 3 meses y 20 días de mucho dolor. Yo no les voy a decir que fue fácil. No fue, no recuerdo un día que yo haya dicho, ay, qué padre estuve hoy. Hoy no me dolió nada. No, no hubo un solo día que no me acordara de mi esposo y que no sintiera ese vacío. Ni un solo día. Les digo, a pesar de que hubo momentos muy, muy gratos y muy felices, pero siempre existió eso. Fue al principio mucha disciplina. Yo sí me discipliné, empecé con Eucaristía diaria. Confesión, eso sí, la primerita fue una confesión de vida muy profunda. Cuando bajas así en internet de que, a ver, el mandamiento número 1, ¿cómo se puede faltar a este? Ah, pues de esta y de esta y de esta forma, así, o sea, fueron como 3 hojas, creo. Lo primerito que hice, mi confesión muy profunda. Recuerdo que cuando fui con el sacerdote me dijo, oh, esa es una buena confesión. Pues sí, llevaba no sé cuántos años de no confesarme, muchos, ni para casarme me confesé. Bueno, eso ya lo confesé, por eso te los cuento. Eh, Hice así mi confesión profunda, empecé con Eucaristía diaria, horas santas todos los jueves, y yo hasta dije, obras de caridad, así como no, voy a destinar tanto para la iglesia mensualmente, según yo, ¿no? O sea, todavía andaba medio perdida, les digo. Pero fue muy disciplina. Ah, y todavía decía ayuno, ¿no? O sea, en la página decía que tenía que hacer ayuno y yo, bueno, pero pues como a mí no me cuesta trabajo dejar de comer, pues así como dice el mundo, ¿no? O sea, no importa que es vigilia y que comas carne, no, tú ofrece pues que hoy no vas a comer un dulce. O sea, y yo igual dije, ayuno, pues yo no voy a comer papas y chicharrones que me gustan mucho, ¿no? O sea, ese era mi ayuno, según yo. Em, pero empecé disciplinadamente, eso sí. Pasaron como 2 meses, así, y luego me llegó lo del ayuno de 40 días. Y yo dije, ok, entonces ya me tengo que comprometer un poco más, ok, con el ayuno de 40 días. Va, lo hice al pie de la letra, así. Y fueron las 40 Eucaristías, las 40 oraciones, rosarios, todo, o sea, les digo, muy disciplinadamente al principio. Y ahí fue cuando Dios me empezó a hablar. O sea, cuando yo ya dije, no, esto sí, esto es de verdad. Cuando yo sentí que Dios me empezó a hablar. Porque el, el primer día de ayuno que yo abrí la Biblia así en cualquier página, me apareció, vuélvete a Dios. O sea, ¿cómo te explicas que el primer día de ayuno te aparezcas? Y el tercer día me apareció, Dios dice, yo aborrezco el divorcio. O sea, a mí ahí comencé mi relación con Dios. Ahí fue cuando dije, sí, sí me está hablando Dios a mí. Recuerdan que les dije que mi esposo tenía 2 hijas, que no, de antes del matrimonio. Y yo tenía esa gran duda, porque pues sabemos que aquí se habla de la esposa de juventud, incluso cuando no, perdón, de la mujer de la juventud, incluso cuando no hay sacramento. Y yo tenía esa duda y yo le decía a Dios, o sea, mi primero confírmame si yo soy su esposa, o sea, ¿qué tal si ni siquiera soy yo su esposa? Si su esposa es la mamá de sus hijas y yo estoy aquí luchando, o sea, primero, aunque sea, dime si sí soy yo. Y un día, escuchando una homilía que no era de restauración matrimonial, eso me dio también una respuesta, no era de restauración matrimonial, era de familias, me parece. Y dijo el padre, a mí alguna vez me llegaron a preguntar y expuso mi caso tal cual. Dijo, si un hombre tiene unos hijos antes del matrimonio y luego se casa sacramentalmente con otra mujer, ¿cuál es su esposa? ¿La mamá de sus hijos o con la que se casó por la iglesia? Y su esposa es la que lo lleva a Dios. Y entonces ahí Dios me dio mi respuesta. Yo soy su esposa porque yo era quien lo estaba llevando a Dios. Desde el momento en que él se bautizó. O sea, mi esposo no era ni bautizado. Sabemos que los no bautizados ni siquiera alcanzan al purgatorio. Entonces,
yo ahí ya Dios me confirmó, o sea, aparte de todo, tú eres quien ahorita está luchando porque él salga de pecado para que su alma se salve. Entonces, tú eres quien lo está llevando a Dios, tú eres su esposa. Entonces, ahí ya no me quedó duda de que su esposa era yo. Y les digo, ya, aparte de que Dios ya en el ayuno me empezó a hablar claramente. O sea, yo ya en el ayuno fue cuando empecé a escuchar a Dios muy, muy claramente y empecé realmente la relación con él. Pero yo ahí me volé. O sea, según yo, Dios ya me había dicho que ya estaba mi esposo por llegar en cualquier momento. O sea, yo ya me sentía, porque yo según era muy disciplinada y era muy fácil, según yo. Ahí llevábamos 3 meses, 4 meses. Pues no, o sea, se volvió horrible. Ahí ya mi esposo empezó, pues ya a vivir la vida de pródigo. Llegó un momento en que me bloqueó. Al principio no me hablaba casi, yo era la que le escribía y él me decía que no, o sea, cuando yo le llegaba a decir pues que ya hay que regresar, fueron pocas veces, la verdad es que yo también todavía estaba medio orgullosa, aparte me leí el libro y que decía que tú no tenías que estar insistiendo, que lo dejaras en manos de Dios, entonces yo seguía así las instrucciones al pie de la letra, pero pues sí, una que otra vez pues sí le escribía, pues que ya regresáramos, ¿no? Y él me llegó a decir que no, que ya lo dejáramos así, que pues no habíamos estado bien, que ya y él empezó ya pues su vida de pródigo. Pero yo, les digo, yo era bien disciplinada, entonces yo desde el primer día cerré mis redes sociales, todas. Yo no abría los estados, yo no investigaba nada, yo no le preguntaba a nadie, o sea, yo me tomaba en serio la lucha, pero pues él también, porque ya llegó un momento que me bloqueó, fue un periodo como de 7 meses que no me habló para nada, pero yo ya tenía una comunicación con Dios. Y cuando, o sea, yo seguía al pie de la letra las instrucciones de que no lo buscara, yo dije, algún día Dios me va a decir, algún día tú Dios me vas a decir cuando sea mi momento de buscarlo. Y dije, ¿cómo? Pues Dios lo va a hacer. ¿Cómo? Pues no tengo idea, pero Dios lo va a hacer. Y ustedes no me lo van a creer, pero apareció en la Biblia. Y hay una nueva palabra. La mujer es la que busca a su esposo. Así, literal. O sea, yo también estoy así, con los ojos abiertos yo estaba así. O sea, yo dije, o sea, ¿cuándo yo me iba a imaginar que eso iba a decir en la Biblia? Una palabra tan directa, tan literal para mí. Wow. Y entonces yo dije, pues ya Dios me dijo ya. Y yo, pues me agarró la romantiquez. Y le empecé a decir a Dios, yo quiero hacer tal y tal cosa. Dios, ¿me das permiso? Y Dios me dijo, adelante. ¿Cómo me dijo? Manos a la obra. Manos a la obra, me dijo. Y entonces yo le empecé a hacer regalos a mi esposo. Le llegó nuestro aniversario, él me tenía bloqueada. Y yo cada aniversario le regalaba un reloj. Y yo dije, pues yo le voy a hacer llegar su reloj, pues estamos cumpliendo años de casado. ¿Y cómo se lo voy a hacer llegar si me tiene bloqueada y si no me quiere ver? Ah, pues un día fui a la iglesia y era eh, um, la fiesta de la iglesia y llega un mariachi. Y yo, Dios, me estás diciendo que con mariachi. Ok. Pues le mando un mariachi con el reloj y que mi esposo lo rechaza y me va para atrás mi mariachi. El reloj sí se lo quedó, pero va para atrás el mariachi. Y yo dije, no, o sea, a mí Dios me dijo que manos a la obra. Obviamente me dolía hasta el alma. O sea, imagínense. Ahora yo era la que estaba pagando, pero yo ya estaba de la mano de, o sea, de veras que eh, yo sé que fui un poco criticada, pero yo me he dejado, creo, hablar por Dios al corazón. Y yo tenía esa tranquilidad, que Dios me había estado hablando al corazón, que yo cada cosa que hice, yo la había puesto en manos de Dios. Entonces,
eso es lo que a mí me daba tranquilidad en el corazón, que yo previamente lo había consultado con él y yo no hacía las cosas por o sea, sí, yo creo por mi humanidad, pero yo sí las consultaba con Dios. Entonces, si bien recibí algunas críticas, pero espérame, críticas de hermanos de lucha, ¿eh? Porque el mundo no sabe, o sea, una de mis amigas creo que sabe eso, el resto de mis amigas no sabe eso. Yo me alejé mucho de todas mis amigas del mundo. Mi familia no sabe eso. O sea, yo recibía críticas de hermanas de lucha y no es que yo las esté juzgando, todo lo contrario. Lo que quiero llegar es que todas las luchas son distintas. Nosotros yo pienso que nos tenemos que dejar llevar por Dios nada más. Todas las luchas, o sea, si bien hay cosas muy parecidas y nos atacan a veces por de las mismas formas, Dios es el único que nos puede guiar a cada una. Y de verdad que si lo escuchamos, vamos a tener esa tranquilidad en el corazón. Y era lo que yo sentía. Aunque mi esposo me rechazaba eso, que en principio fue el mariachi, y luego yo le mandaba otros regalos. Yo le mandaba comida, le hacía cartas, le mandé una pizza de corazón, un ramo de donas, varias cosas, créanme. Y le escribía cartas de amor. Y si bien yo hacía eso y recibía rechazo, yo sentía la paz en el corazón que solo Dios me daba. Entonces, aunque su rechazo me dolía, yo sentía esa paz en el corazón. Y yo recuerdo que decía, va a quedar en el fondo de su corazón. Y algún día se va a acordar de que aquí está su esposa esperándolo. Y les digo, yo aparte yo no sabía nada, porque él me tenía bloqueada y aparte yo no investigaba. Llega un momento que me dice, por favor, ya no me mandes nada. Y yo seguía de creativa. Le hice un video y que le dije, este, le hice así con cartelitos y le escribí aquí así, pues me dijiste que no mandara regalos, pero no me dijiste nada de hacer videos, algo así, y yo le iba mostrando así los cartelitos. Ay, no, no, bien creativa yo según, ¿verdad? Pero con ese me desbloqueó, porque le dije un día, oye, te quiero mandar un archivo, ¿me puedes desbloquear? Porque yo ya le escribía por mensaje normal, que yo no sabía si recibía o no, porque pues en WhatsApp, donde te avisa si lo recibió o no, pues estaba bloqueada. Entonces yo le mandaba mensajes normales, pero pues nunca me contestaba. Pero entonces un día le escribí, ¿me puedes desbloquear por favor? Porque necesito enviarte algo. Y que me desbloquea. Y que le mando el video ese. Y ya, empezamos a hablar poquito, o sea, unos meses. Y ahí yo me enteré, ahí fue cuando me enteré que él ya vivía con otra mujer y que había tenido otra mujer antes. Dicen que era una amiga en común, que fue a nuestra boda. Bueno, eso no importa, perdón, lo borramos eso. Eh, um, pues ahí yo me enteré y fue muy, muy doloroso, o sea, y fue tan doloroso que yo siento que lo bloqueé, o sea, como que no lo acepté, pero, pero pues dije, ya, o sea, ya hasta aquí llegó mi creatividad y mi insistencia así, ¿no? Le dejé de mandar regalos. De vez en cuando nos comunicábamos por WhatsApp, pero él era bien grosero. Ah, para esto pasó también su cumpleaños. Yo me metí a clases de cocina. Les digo que en nuestro matrimonio yo fallé en muchas cosas. Una de ellas fue que yo nunca fui una ama de casa. Yo al momento no sé cocinar, pero pues nunca hice el intento por saber. Mi esposo siempre me cocinaba diario cuando estábamos al principio juntos. Entonces, yo era así de que, ay, no, pues yo trabajo mucho, yo llego bien cansada, yo ya llego a descansar, y pues él me hacía de cenar todos los días, y yo, ay, muchas gracias, mi amor, te quedó bien rico. Yo no era capaz ni de lavar los platos. O sea, yo era muy mala esposa. Y entonces ya en esta crisis yo me metí a clases de cocina, y en su cumpleaños le cociné.
un menú bien padre y hasta le hice así, menú para cumpleañero. Les digo que ahí ya se me dio la creatividad que nunca había tenido. Y le llevé una comida, desayuno y comida que yo le preparé y ese sí me lo aceptó y sí me escribió gracias y fue en ese tiempo que más o menos hablamos, pero nada más. Ahí había pasado un año en el que no nos habíamos visto para nada. Pero entonces ya llega su cumpleaños y yo me meto a las clases de cocina y le escribo que por favor me deje hacerle. Entonces le sigo contando. Me metí a clases de cocina. O sea, yo para este momento yo ya reconocía mis errores y pues trataba de enmendarlos, pero pues yo ya me sentía que no tenía la oportunidad de demostrarlo. Y, ay, perdonen, es que bueno, así. Y, y yo ya lo que le pedía a Dios era la oportunidad de demostrarlo. Todo esto que yo les estoy contando, todo iba acompañado de Dios. Yo seguía yendo a misa diaria, me confesaba, hacía el rosario. No les voy a decir que diario, no voy a mentir, no les voy a decir que diario hacía rosario, no, pero sí hacía rosarios. Pero eso sí, la Eucaristía diaria, eso sí fue fundamental, fundamental. Y las horas santas, esa sí no faltaba. Y les digo, pues, todo fue a partir del ayuno. Pero entonces yo ya consultaba todo con Dios, pero al mismo tiempo yo sí daba esos pasos humanos que les estoy contando. Entonces, preparo ese día su comida y fue cuando nos volvemos a ver, pasado un año, y que él sale, yo voy a su trabajo, le entrego la comida a uno de su trabajo, como antes yo hacía cuando le mandaba los regalos, pero él no salía a verme ni me daba las gracias, nada, nada, nada. Pero esa ocasión sale y me grita, Abril, y yo estaba más adelante. Y ya volteo y me dice, gracias por la comida, y que me regreso corriendo. Y le digo, ¿te puedo dar un abrazo? Y me dice, sí. Y me dio un abrazo, pero así de perro, ¿eh? O sea, no crean que un abrazo bonito, no. Así así. Ahí pasó un año para que yo recibiera un abrazo y unas clases de cocina para que yo recibiera un abrazo. Pero les digo, yo ya estaba ahí muy de la mano de Dios. Entonces ya sí me dolía mucho el rechazo, pero sentía esa paz de Dios. Me dolía mucho. Como yo les dije en el principio, yo no les voy a decir que no sufrí. Sí, sí, sí lloraba mucho. No les voy a decir que no. Pues era muy duro el rechazo, pero estaba de la mano de Dios. Eso sí también. O sea, Dios era quien me ayudaba a aguantarlo porque sí dolía. Pero entonces ya llega, o sea, siguen los meses hasta que ya me entero eso, que él ya vive con una mujer y digo, pues ya hasta aquí llegó, ¿no? Ya dejo de hacerle regalos y yo no sé si eso influyó para que él me volviera a bloquear. O sea, pasan ahí otros meses en los que volvemos a hablar poquito, pero llega otro momento en que me vuelve a bloquear. Y ahí sí dije, hasta aquí. Eh, yo ya hice todo lo que estaba en mis manos humanas, Dios. Ya, o sea, yo no me quedo con una sola cosa que diga, ay, ¿por qué no le dije esto? ¿Por qué no hice aquel? ¿Por qué no intenté de esta forma? Y ahí ya le dije, Dios, yo, de verdad, todo lo humano que yo podía hacer, yo ya lo hice. Está totalmente en tus manos. Yo ya no hay nada más que hacer. Deseo con todo mi corazón que vuelva mi esposo. Eso sí, con todo mi corazón y todas las noches y todos los días se lo pedía. Era un deseo muy profundo de mi corazón, el anhelo más grande que jamás había tenido, que mi esposo volviera. Y se lo pedía todos los días, pero yo ya no podía hacer nada. Y pues yo creo que fue cuando lo solté, ¿no? Y pues de vez en cuando, hagan de cuenta que
eh, tengo unos gatos y la veterinaria está al lado de su trabajo. Y pues yo a veces iba a llevar a mis gatos y así, y pues yo tenía la esperanza de verlo. O sea, es que quiero que vean qué tan doloroso fue para mí el no verlo o sea, ni de que nos encontráramos así. Una vez nos llegamos a ver y se volteó la cara. De verdad que, o sea, les digo, fueron cosas muy duras, fue para mí muy doloroso estar bloqueada tanto tiempo. O sea, era un sentimiento de, es que no merezco ni siquiera poder escribirle un mensaje. Fue profundamente doloroso. Pero Dios me bendecía en otros aspectos y me ayudaba a salir adelante. Yo ya no, el segundo año ya no iba a Eucaristía diaria, iba 3 veces a la semana, por lo general, lunes, jueves y domingo. Y eh, um, les digo que Dios no me desamparó en ninguna forma, me bendijo eh, en mi trabajo. Tengo un trabajo, pero en un segundo trabajo me bendijo y aparte fue a través de un milagro de San José. Yo necesitaba un milagro muy grande en mi trabajo y se lo pedí a San José dormido y San José me intercedió por mí para que Dios me lo concediera. Y entonces eso fue, digamos, como a mediados del año pasado. Entonces yo a San José ya le empecé a tener muchísima devoción, muchísima. Y pues llegó otra vez otra Navidad, otro cumpleaños de mi esposo, pero les digo que pues yo ya se lo había entregado a Dios. Yo ya no moví un dedo, ni siquiera una felicitación le mandé, nada. Y de repente, me desbloqueé a mi esposo en enero de este año, pero no me habla. Pasó un mes entero, o sea, yo vi que me había desbloqueado porque vi un estado de él y no me habló durante un mes, pero yo tampoco le hablé. Yo ya lo había entregado a Dios, pero seguía muy confiada en Dios y en San José. Y entonces en febrero inicié la treintena San José. Y a mitad de la treintena, mi esposo me escribe por primera vez. Y me escribe para algo, para avisarme de que ya estaba un trabajo, cosa que o sea, había habido oportunidad de que me avisara eso durante muchas veces y nunca lo había ocupado. Entonces me avisa que ya está un trabajo y yo, muchas gracias. Y cuando me avisa eso, me manda un WhatsApp y aparece la foto con la OM. Bueno, desde que yo me di cuenta que me había desbloqueado, pues vi la foto, pero chiquita, ¿no? Así. Y yo no la amplié. O sea, yo seguía orando con todo mi corazón, pero yo creo que Dios ahí sí me ayudó muchísimo a cuidar mi corazón desde el inicio. Las cosas que yo fui sabiendo fueron porque de verdad me llegaron, porque yo no era de investigar. Y por ejemplo, eso yo se lo ofrecía a Dios. O sea, obviamente yo me moría por abrir la foto y ampliarla y ver y hasta encontrarle los granos, ¿no? A la OM. Y no lo hacía y se lo ofrecía a Dios y le decía, tú sabes que mi curiosidad humana pues quiere verlo y no lo voy a hacer por cuidar mi corazón y por obediencia a ti, te lo ofrezco. Y yo le ofrecía, por ejemplo, ese tipo de cosas. O, por ejemplo, atender a mis gatos. O sea, pues yo tenía la posibilidad de que pues alguien más les limpiara la arena, les limpiara todo y Dios, por ejemplo, en Cuaresma, aparte del ayuno que hice, bueno, no es de 40 días, fue otro ayuno que hice, le decía, y voy a
a cuidar, a limpiar esta cuaresma con mucho amor a mis gatos y te lo ofrezco. O sea, ese tipo de entregas yo le hacía a Dios, aunado al ayuno. Ah, pero otra cosa muy importante, yo me cambié de parroquia. Bueno, no me cambié, sino asistí a una segunda yendo también a la primera, porque una ocasión el padre me dijo que ya lo pasado, pasado, que ya dejara a mi esposo en el pasado, que siguiera adelante, que José José decía que ya lo pasado, pasado. Y a partir de ahí, y pues de otras situaciones, yo me fui a otra parroquia donde encontré las horas santas más hermosas de mi vida y donde empecé a sentir la presencia de Dios en las horas santas. O sea, yo sé que está en todas las horas santas de todo el mundo, pero ahí empecé a sentirlo y todas las horas santas esa sí no faltaba. Podía faltar a las misas de los domingos, perdón Dios, pero a las horas santas esa sí no faltaba por nada del mundo. Y justamente los días que me caía, porque me caí muchos días, de que dije, ya no puedo más, Dios, ya no quiero, ya no, o sea, mi esposo no me habla, hace 2 años que no me habla, ya no quiero. Y justo sucedía los jueves. Y entonces, pues yo me iba a la hora santa y ya ahí le lloraba y le decía que ya no quería, por favor, que ya, y ya salía de la hora santa y ya decía, pues ni modo a seguirle. Con mucho dolor, pero ahí los jueves él eh, renovaba mis fuerzas. Y también hubo muchos días, pues que yo no tenía ganas de levantarme. O sea, yo sufrí, de verdad sufrí mucho. Y le decía, pues Dios, tú me has dado muchas razones para levantarme, muchas bendiciones. Y en agradecimiento a eso, hoy me levanto y te ofrezco mi día de trabajo y te ofrezco mi día de entrenamiento. Esa es otra cosa muy importante. Les decía que cuando mi esposo y yo apenas empezamos, éramos muy deportistas. Entonces yo ahora, después del primer año que me la pasé casi en depresión total, el segundo año me metí a entrenar natación otra vez. Yo antes entrenaba natación, yo hacía triatlón y eso me ayudó mucho también. Pero a mí no me daban ganas de ir a entrenar. Iba 2 días a la semana, voy 2 días a la semana y yo no tengo, bueno, ahorita ya, pero antes no tenía ganas de ir a entrenar. Todos los días tenía ganas de venir a acostarme y a llorar, todos los días que tenía que entrenar, pero yo se lo ofrecía a Dios desde la mañana. Le decía, yo no tengo hoy ganas de levantarme, pero me voy a levantar en agradecimiento a ti porque me has bendecido en muchos aspectos. Y te entrego mi trabajo, te entrego mis horas de trabajo, te entrego mi esfuerzo en el trabajo, todo lo malo o lo difícil que pase hoy en mi trabajo, te lo ofrezco a ti, te ofrezco mis horas de entrenamiento, bueno, mis 50 minutos, ay, mis horas, mis 50 minutos de entrenamiento te los entrego. Y ese día, pues me salía todo muy bien en el trabajo y salía del entrenamiento bien contenta. Y decía, ay, qué bueno que vine. Me necesitaba esto. Y eso me levantó mucho. La natación. También eso les quiero decir. Búsquense una actividad que las, que las haga volver a ustedes, que las reviva. Lo que a ustedes les llene, que les guste. Y si no tienen ganas, háganlo y entréguenselo a Dios, porque les juro que yo no tenía ganas. El 90% de mis entrenamientos yo no tenía ganas, pero se lo entregaba a Dios. Y salía contenta y renovada. Y al otro día ya me levantaba pues con ganas y a lo mejor vivía otros 4 días bien y otra vez me caía, pero otra vez Dios me levantaba. Y así fue. Les digo que pasan pues hasta 2 años, hasta que en enero, en medio de la treintena San José, mi esposo ya me desbloquea. Y les digo que entonces aparece la foto con la OM, pero yo no la abro. Yo cuidaba mi corazón. Y me dice, oye, ya está tu trabajo. Le digo, ok, gracias. Yo ya, o sea, estaba cansada. Ah, ay, perdónenme, es que me voy y me regreso, pero es que pues así me acuerdo. Pero el Espíritu Santo me está ayudando a recordarme cosas importantes que le tengo que decir.
También en febrero, justo cuando mi esposo me desbloquea, fui a un retiro del Querigma, al que el padre me invitó personalmente y me dijo, Abril, ven al retiro, te invito personalmente. Entonces yo dije, pues no es el padre el que me está invitando, es Dios quien me está invitando. Y pues sí, estuvo súper padre el retiro. Dios ahí me reiteró una promesa muy importante que me había hecho. Eh, ah, hubo oraciones de liberación. Yo cuando estaban las oraciones de liberación, de veras que pues todo el mundo estaba así como si estuvieran haciendo cualquier oración. Y yo en ese momento dije, wow, esto está haciendo un exorcismo y está limpiando a mi familia. Yo ya veo, según yo, ¿verdad? Más allá, cuando Dios está actuando. Yo así, no, esto es un exorcismo para mi familia. Y sí, ahorita van a ver que sí. Eh, ah, o sea, en ese retiro, pues fue una cosa muy importante porque yo hago una cita con este padre y le cuento todo y me dice que esto viene de Dios, que él siente que esto viene de Dios, que porque no se explica otra manera que nosotros tengamos este amor y esta fuerza en nuestro corazón si no fuera Dios quien nos lo está infundiendo. Y ahí, fíjense que yo ya estaba muy cansada. Cuando yo fui a hablar con el padre, fue una de las veces que yo dije, no, yo ya necesito, Dios, que me digas algo. Yo ya estoy muy cansada, yo ya no puedo. Es que, o sea, yo quiero recuperar mi matrimonio y te lo pido y te lo suplico, pero si no me hablan, ¿cómo? Eso era mi pensamiento. Y también mi pensamiento era decirle, Dios, yo solo quería una familia. Ok, no pude tener hijos biológicos. Ok, tampoco nos aceptaron la adopción. Ok, solo me quedaba mi esposo. ¿Por qué no puedo tener a mi esposo? Yo solo quería tener una familia. Y eso era lo que yo le decía a Dios y le reclamaba. Eh, um, pero le suplicaba que por favor me regresara a mi familia, que era mi esposo. Y en ese tiempo yo estaba, era de los momentos que yo estaba muy cansada y que yo ya decía, ya no puedo, Dios, ya dime algo. Si tú quieres que siga en esta lucha, ya dame una luz porque yo ya no puedo. Y me la dio en el momento que me desbloqueó. Y entonces ahí yo ya le suplicaba a, a San José que completara el milagro, porque yo le decía, ya me hiciste el milagro me conseguiste el milagro de que me desbloqueara, completa el milagro de que me hable, de que nos veamos. Yo me imaginaba que un día nos íbamos a ver, que iba a ser como una cita y que íbamos a hablar. Y yo le decía, que hablemos y que nos abracemos y nos reconozcamos como esposos. Pero les digo, no, Dios va más allá de eso. O sea, yo quería una cita con mi esposo y ahorita que les cuente cómo fue muchísimo más que una cita. Entonces, nosotros tenemos una mente así chiquita y Dios tiene planes más grandes. Eh, no nos conformemos y no queramos pedirle a Dios conforme a nuestros deseos, porque sus planes son más grandes. Entonces le decía eh, um, a San José, por favor, completa el milagro, ya me desbloqueó, completa el milagro de que nos abracemos y nos reconozcamos, así le decía yo, que nos reconozcamos como esposos en ese abrazo. Y pues ya les digo que pasa el retiro y ya le cuento al padre pero le estaba, ya me acordé, perdón, estaba en lo de la conversación, que yo no amplié la foto porque se veía que estaba ahí con la OM. Entonces me dice, ya está tu trabajo. Y le digo, ok, gracias. Yo así seria. Y me dice, de nada. Y cuando ya me contesta de nada, o me puso gracias a ti, no me acuerdo, en ese momento quita la foto. Y ya, o sea, para mí esa ya fue otra súper señal, súper señal. Y entonces dije, esta es la gran oportunidad que también yo le estoy pidiendo a Dios, ¿no? Porque yo le decía, es que ya me desbloqueó, o sea, ya
ya el siguiente paso es que hablemos. Entonces, cuando quita la foto, porque en un principio, si bien me habló, pues la foto para mí me frenó horrible. Entonces, cuando quita la foto, yo dije, no, ya, esta es la señal. Y entonces le escribo, ¿cómo estás? Pero yo cambié la actitud totalmente cuando desapareció la foto. De verdad que Dios me dio la luz que yo tanto le había pedido. Y le pongo, ¿cómo estás? Y me contesta, pues a la llevamos, ¿y tú? Y yo, bien, gracias a Dios. Bueno, pues me dio gusto, me dio mucho gusto saludarte. Y él, a mí también. Y ya, ahí quedó. Y luego al siguiente fin de semana fui otra vez al retiro, porque el fin de semana, perdón, el retiro fue de 2 fines de semana. Y hasta me acuerdo que le dije al padre, padre, mi esposo ya me habló, porque yo ya le había contado que ya me había desbloqueado, pero que no me hablaba. Y ya me dijo, qué padre. Ay, el padre así bien buena onda. Y y a la siguiente semana me vuelve a escribir. Igual creo que igual, porque ya me avisa que ya está otro trabajo. Y le digo, muchas gracias. Y entonces me empieza a hacer la plática y me cuenta que ya tiene un trabajo nuevo. Y eso para mí ya fue guau. O sea, como yo les acabo de contar, había pasado más de 2 años que me ignoraba, que me bloqueaba, que cada esfuerzo que yo hacía me lo rechazaba. Entonces me empieza a contar que tiene un nuevo trabajo. O sea, yo estaba extasiada, me estaba hablando, me estaba platicando algo y estaba súper feliz, súper feliz. Y aparte estaba en lo de la treintena de San José. Para mí fue una intercesión milagrosa y hermosa de San José. Y de ahí me empezó a hablar poquito a poquito, así como una vez a la semana. Y yo también le empecé a platicar, me empezaron a pasar cositas feas que yo hoy sé que fueron cosas que Dios permitió para que yo entablara conversación con mi esposo. Y, um, y todo ese tiempo fue que terminé la treintena San José y empecé a consagrarme a San José. Yo les recomiendo ampliamente que se acerquen a San José. Es otro gran intercesor, que yo sé que fue María quien me llevó a San José. Otra cosa que se me había olvidado contarles, yo también desde el inicio de la lucha fui a la Basílica de Guadalupe, gracias a Dios la tengo aquí súper cerquita, y le prometí a la Virgen que yo por el resto de mi vida iba a estar una vez a la semana ahí para, bueno, yo le decía, por favor, cuida a mi esposo, restaura a mi familia, yo voy a estar aquí para pedírtelo cada semana o para agradecértelo. Y pues lo he cumplido, gracias a Dios. Bueno, Dios me ha permitido. Una vez a la semana, aunque sea nada más voy a veces a misa o a veces nada más 5 minutos a decirle, aquí estoy mamá, por favor, cuida a mi esposo, ayúdame. Y bueno, ahora ya voy, pero a decirle gracias. Y hasta que Dios me lo permita, una vez a la semana yo se lo prometí. Entonces yo sé que fue María, mi Santísima Virgen, quien me llevó a mi glorioso patriarca San José, que él me ayudó en esta otra parte. Entonces ya nos empezamos a hablar poquito, como un mes, pero era cosa poquita, ¿eh? O sea, de que me dice un día, me manda una ubicación y me pone, te recomiendo este sushi, está bueno. Y yo, muchas gracias. Y yo, ¿y cuál? O sea, yo le hacía más la plática, ¿no? Y yo, ¿y cuál me recomiendas? Y él, pues, hoy nada más allá de Jonjolí. O sea, algo así. Y yo, ok, lo voy a probar. Órale, bye. Así. Pero para mí eso ya era mucho. O sea, para mí eso era muy padre, muy padre. Y otra cosa que me acabo de dar cuenta es que yo le decía a Dios, por favor, de veras, es que es lo que le digo, nosotros limitamos a Dios porque nosotros le pedimos así y Dios nos quiere dar así y nosotros lo limitamos. Yo le decía, porque aparte les digo, esta pequeña eh, comunicación era siempre 3 semanas, pues porque obviamente los fines de semana estaba con la OM, ¿verdad? Y entonces, bueno, con la mujer extraña. Y entonces yo le decía a Dios, ay, por favor, que me escriba los fines de semana, yo quiero que nos comuniquemos el fin de semana. Y lo que ahorita les voy a contar pasó en fin de semana. Todo me lo concedió Dios, todo lo que le pedí y más, todo me lo concedió. Entonces les digo, pasa como un mes, que fue el tiempo de que terminé la treintena San José, me consagré a San José y tuve toda esa comunicación chiquita con mi esposo, pero ya había comunicación, que para mí eso ya era padre. Y luego vienen 15 días de nada. Ni él me escribió, ni yo le escribí, que fue del 1 al 15 de abril.
El 15 de abril es cumpleaños de una sobrina mía, me voy a casa de mis papás, bueno, o sea, voy con mi familia, me quedo a dormir en casa de mis papás y a las 11:30 de la noche me llega un mensaje de mi esposo, en sábado, cuando nunca me habría escrito en sábado. Les digo que me había escrito bien poquito y era entre semana. Y me escribe, no me escribe, me manda un link de una canción X, nada que ver con nosotros. Y me dice, ¿te acuerdas que me gustaba mucho esta canción? Y yo, sí, yo estaba ya dormida, yo estaba en el quinto sueño, eran las 11:30 de la noche. Pero pues obviamente me levanté, bueno, no me levanté, me quedé ahí acostada, pero me desperté para contestarle. Y me empieza a bueno, me dice que de esa canción, le digo, sí, sí, me acuerdo. Y empezamos a platicar, no me acuerdo de qué, ahí en WhatsApp. Y de repente me marca por teléfono. Por primera vez en todo este tiempo, en todos estos más de 2 años, nunca me había hablado por teléfono. Y me marca por teléfono. Yo estaba súper feliz, súper feliz. Y hablamos por 40 minutos de los que yo no me acuerdo, ni él se acuerda. Yo le pregunto, oye, ¿qué pasa? No se acuerda. Era el Espíritu Santo hablando. No sé cómo, pero de repente me dice, hazme una pregunta y, o sea, creo que me contó algo de que pues estaba mal con la OM, con la mujer extraña. No me acuerdo, de veras que no me acuerdo, pero de repente me dice, hazme una pregunta y te digo la verdad. Y yo le pregunté, tampoco sé por qué se lo pregunté, porque no habíamos hablado de nosotros. No, espérenme. Ay, sí les digo, perdónenme, perdónenme, les digo que se me olvidan las cosas. Entre una de esas cosas que les digo que yo le había dado de regalos, la última que yo le di fue un libro que yo le escribí. Un librito chiquitito, pero era como una historia, como yo lo quise hacer como una historia de un cuento de hadas, pero en el que yo contaba nuestra historia. Y en ese cuento yo le contaba toda mi lucha. La cosa es que hasta ahorita dice que ni la ha leído bien, o sea, tampoco le dio gran importancia a mis regalos, pero no importa. El chiste es que Dios obró y solo Dios sabe cómo. Eh, pero entonces yo estaba muy segura que él sabía de la lucha y de todo lo que Dios me había dicho. Resulta que pues no tanto. O sea, creo que sí es importante que lo sepan, pero tampoco así tanto detalle. ¿Por qué? Porque en este mes y medio que les digo que más o menos hablamos, yo en una de esas le dije que seguía en lucha, que yo lo seguía esperando. Y le dije, porque tú y yo seguimos casados, ¿no? Y me dice, pues no sé. Y le digo, ¿cómo que no sabes? ¿Tú has hecho algo para que ya no estemos casados? Y me dice, no. Dice, te cuento algo, pero te va a doler, ¿eh? Dije, no, no me digas nada. Y gracias, no me digas. Y entonces no me dijo nada. Yo ya sabía qué era, ¿no? Pero cuando les digo que cuando yo me enteré que él ya estaba viviendo con otra persona, yo no se lo dije, yo no le reclamé nada, ni le hice saber que yo ya sabía. Entonces, cuando me dice esto de que, pero te va a doler, le dije, no, no me digas, gracias. Yo ya sabía que me iba a decir. Entonces, ya cuando me habla este día en la noche, en la madrugada, me dice, hazme una pregunta y te contesto la verdad. Le digo, ¿me extrañas? Y me dice que sí. O sea, no les puedo explicar lo que sentí. Más de 2 años sin nada, 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 nada. O sea, creo ni me preguntaba cómo estás, sin nada. ¿Y por qué le pregunté que si me extrañaba? Pues porque el Espíritu Santo sacó esa pregunta. Porque yo no, o sea, después de tanto rechazo, ¿de dónde voy a sacar esa pregunta en ese momento? Pues fue el Espíritu Santo. Y entonces me dice, y yo, wow, o sea, estaba súper feliz, súper agradecida con Dios, pero así, o sea, yo estaba como que muy contenida por el Espíritu Santo. Y me dice, hazme otra pregunta. Y yo, ¿has pensado en regresar? Y que me dice, sí. No, 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 no les puedo explicar. Wow, fue increíble. Y ya no me acuerdo qué más hablamos. O sea, sí, me acuerdo de más cosas, pero no, o sea, no me acuerdo la secuencia.
pero le dije, te estás yendo por el camino fácil. Eh, no, 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 espérenme, espérenme. Y entonces me dice que sí ha pensado en regresar y me dice, ya no aguanto, te tengo que decir algo. Y yo, ¿qué? No es cierto, no dije qué, le dije, ya lo sé. Y me dijo, ¿qué sabes? Y le dije, que vives con alguien. Y me dice, sí, sí es eso. Dije, ya lo sé desde hace más de un año. Y eso no ha impedido que yo siga aquí luchando por ti y esperándote. Les digo, esto lo dijo el Espíritu Santo, no yo, ¿eh? Le dije, tú te estás yendo por el camino fácil. ¿Tú crees que para mí no hay un camino fácil también? ¿Tú crees que para mí no sería más fácil divorciarme de ti y andar con uno y con otro? Pero no. O sea, Dios ya me dijo que ese no es el camino, que eso no va a funcionar, porque tú eres mi esposo, porque con el único que me dio la bendición es contigo, es con el único que va a funcionar. Así como sé desde hace más de un año que vives con alguien y que también ya anduviste con otra persona, también sé que no ha funcionado con ellas y que no va a funcionar con la siguiente que andes, ni con ninguna. Con la única que va a funcionar es conmigo, porque es la única, soy la única que tiene la bendición de Dios. Por algo Dios te casó conmigo, pero tú te estás yendo por el camino fácil y yo también tengo un camino fácil, pero Dios me ha dicho que eso no es lo que tengo que tomar. Dios necesita que seas valiente, que te vengas por el camino difícil. Y ya no me acuerdo qué más hablamos, hasta que me dice, ¿te acuerdas unas chanclas, Calvin, que me regalaste? Y le digo, sí, hace muchos años le regalé unas chanclas. Le digo, sí, y me dice, me las estoy quitando y me estoy poniendo los tenis. Y yo, ¿para qué? De veras que yo, ¿para qué? O sea, todavía no me cayó el 20. Y me dice, pues ya me voy contigo. No, 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 no les puedo explicar, no les puedo explicar. O sea, pues Dios lo trajo. No hay otra explicación después de todo lo que les acabo de contar. Guau, o sea, ya. Y todavía le dije, pues es que estoy en casa de mis papás. No, ya mañana nos vemos. Y él, no, pues te estoy diciendo que ya voy ahorita. Y yo, bueno, sí, tienes razón, ya me voy. Que me levanto y yo, gracias, Dios mío, gracias, no lo puedo creer. Wow, gracias, gloria a Dios. Wow. O sea, después de no ver nada, nada, nada. O sea, en más de 2 años no me había llamado por teléfono. Me tenía bloqueada. No me dijo nunca te quiero, te extraño. Rechazaba mi mariachi, rechazaba mis regalos. Me dijo que ya no le enviara regalos. Nada. O sea, el último mes dice que me habló ahí poquito, pero de veras que era bien poquito. Si quieren les enseño las conversaciones. Aparte de todo, se las borraba porque él tenía una cosa que automática que se borraban. Y entonces yo les tenía que tomar screenshot para guardarlas. Y eran bien X sus conversaciones. O sea, ya me hablaba, pero poquito. Y nada más fue un mes. Antes de eso fueron más de 2 años que no me hablaba. Entonces, si ustedes están en la misma situación y su esposo es súper grosero, créanme que Dios está obrando y Dios lo va a traer. Cuando no sabemos cuando Dios decida y porque así tiene que ser. Pero Dios lo trajo. Entonces, les digo que todavía me dicen, no, pues ya voy por ti. Y yo, sí, tienes razón, ya me voy. Para esto, mi mamá, cuando yo una vez le había dicho que les había dicho a mis papás que ya me iba a ir que Dios me había revelado que mi esposo iba a regresar, mi mamá se había enojado conmigo, me había dicho que no, o sea, que cómo era posible que yo lo recibiera, se enojó conmigo. Y entonces yo todavía traía eso fue hace más de un año, y yo traía eso de que es que mi mamá se va a enojar. Y entonces todavía le dije, seguro, porque yo me voy a aventar ahorita la bronca con mis papás. Y me dijo él, no, o sea, a mí no me gusta eso de papi y mami, somos tú y yo. Y obviamente me vino a la mente, dejarás a tu padre y a tu madre. Y yo, sí, tienes razón, me voy contigo, nos vamos. Y era ya casi la 1 de la mañana. Y me levanté, le dije, gracias Dios. Y pues ahí voy con mis papás a decirle, pues que ya me voy. O sea, yo obviamente vivía aquí en el depa, pero ese día me había quedado en casa de mis papás, todo hubiera sido más fácil. Pero pues no, Dios así lo dispuso y ni modo.
así estuvo perfecto, porque así les tenía que decir a mis papás. Y pues ya voy con mis papás y los despierto en la madrugada y les digo que ya me voy. Y mis papás lo tomaron muy bien, gracias a Dios. O sea, tampoco se preocupen si la mamá, si los hijos, si la hermana no está de acuerdo, si la suegra, Dios se va a ocupar, de verdad, Dios lo va a acomodar en su momento o sea, ustedes nada más pídanle por esos corazones, porque yo sí le pedía por los corazones de las personas que yo sabía que no estaban de acuerdo con nuestro regreso, yo sí le pedía a Dios que tocara esos corazones. Y Dios los tocó, porque mis papás, mi mamá me dijo que, hija, que te vaya muy bien. Mi papá igual, yo quiero que seas feliz, queremos que seas feliz, y si para ti eso está bien, pues adelante. Y ya, o sea, mi papá hasta me acompañó abajo, me dio las llaves, todo, y llegó mi esposo. Y, ay, no, 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 qué cosa tan más hermosa. O sea, eh, um, salí, me dio un Kiko, fue una muestra muy padre porque yo le decía a Dios que yo quería un Kiko. O sea, imagínense que yo llevaba, pues más de 2 años sin recibir un Kiko. Y yo le decía a Dios que yo quería un Kiko. Les digo que le pedimos a Dios así. Pero a través de ese gesto, por ejemplo, Dios me fue mostrando que Él había escuchado mis oraciones, que todas las cositas tontas que yo le había dicho una y otra vez, Dios las había escuchado. Dios nos escucha. Todas esas tonterías que estamos ahí pidiendo, Dios las está escuchando y Dios nos las va a regresar cuando sea el momento. Y ya me subí a la camioneta y nos venimos así platicando en el camino, agarrados de la mano, que era otra cosa que yo le pedí a Dios, que yo quería que nos volviéramos a agarrar de la mano en el carro. O sea, yo era así de específica. Es que yo quiero que nos volvamos a agarrar de la mano en el carro como cuando éramos novios. Ah, pues ahí está, Dios me lo concedió. O sea, ahí me fue Dios mostrando de, te escuché, cada cosa que me decías, te escuché. Y llegamos a nuestra casa, otra cosa que a mí me atormentaba, pues yo sabía que había estado con otras mujeres, no sé cuántas y no me interesa, pero pues yo decía, o sea, cuando yo vuelva a estar con él, pues no voy a sentir miedo, no voy a sentir de que, ay, ¿cómo lo hizo con esta, con aquella? O qué, qué pasó? O sea, yo tenía esas ideas. No, nada. O sea, es mi esposo, es lo único que importa, que ya está aquí en casa, que vuelvo a estar con él en la intimidad y fue lo único que importó. O sea, todas esas cosas que a mí me atormentaban, todas esas cositas que yo le pedía a Dios, Dios las hizo grandes, me las entregó grandes. De veras que, o sea, nosotros nos hacemos bien difícil la lucha cuando Dios o sea, yo lo que les quiero decir es que tengan esa seguridad, que Dios sí nos está escuchando y que esas cosas que nosotros estamos, que nos estamos atormentando y nos estamos haciendo, o sea, que nos estamos rompiendo la cabeza, Dios se ocupa de ello. Nosotros tenemos que ocuparnos de otras cosas.